Hace no muchos años, muchas familias utilizaban una furgoneta como coche familiar. Esto a día de hoy ha cambiado con la llegada de los SUVs, pero este tipo de coches siguen siendo insuperables por habitabilidad interior, tanto si tienes una familia y quieres viajar con ella, como por ejemplo, si eres ciclista y quieres echar la bici al coche sin desmontarla, este tipo de coches siguen siendo insuperables. Y os pongo un ejemplo. Muchas familias dicen que compran un SUV porque como tiene una carrocería sobreelevada es más fácil montar a los niños en las plazas traseras. No hay mayor facilidad a la hora de montar pasajeros en las plazas traseras que esto. Una puerta lateral, corredera. Fijaos todo el espacio de carga que nos deja esta puerta lateral para montar pasajeros en estas plazas traseras. No os perdáis la prueba de este coche porque es muy versátil y polivalente. Le damos las gracias a Ford Arcomóvil, concesionario oficial Ford para la región de Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost 2024. Este coche comparte plataforma con el Puma, de hecho se fabrican en la misma planta de Ford en Rumanía. Hay diferencias en cuanto a las motorizaciones disponibles en uno u otro coche. Este coche solo está disponible con el motor 1.0 EcoBoost de 125 caballos, mientras que el Puma está disponible con este mismo motor pero con microhibridación y también con este motor pero en su versión de 155 caballos. Y es que por estadística este tipo de coches no se venden con motores de más de 110 o 120 caballos y Ford ha pensado que con este motor era más que suficiente para esta Courier. Otro detalle, a finales de año esta Courier va a estar disponible en su versión 100% eléctrica, el e-Tourneo Courier, que además va a tener un motor un poco más potente, en concreto de 136 caballos. Por medidas este coche lo podríamos clasificar como un segmento B grande o como un segmento C pequeño. Yo me inclino más por pensar que este coche es de segmento B. Y es que a día de hoy un SUV de segmento C mide 4,5 metros y este coche es más pequeño. En concreto tenemos 4,33 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,81 de alto. Con estas medidas tan compactas, sobre todo en cuanto a longitud, este coche es perfecto para utilizarlo en un entorno urbano porque nos va a ser muy sencillo aparcarlo. Pero en cambio, como tenemos una altura de 1,81 metros, tenemos una habitabilidad interior impresionante. Os pongo un ejemplo. Tenemos 570 litros de maletero. Os animo a que me digáis un SUV de segmento B que tenga esta capacidad de maletero. Imposible. Y otro detalle, tenemos 17 centímetros de altura libre al suelo. Con esta altura libre al suelo, este coche lo vamos a poder utilizar para salir por caminos que no estén asfaltados y que tampoco estén en muy mal estado. Exactamente igual que podríamos hacer con un SUV de este segmento. Este coche está disponible en el mercado español con tres acabados, Trend, Titanium y Active. Estamos probando una unidad con el acabado Titanium, es decir, el acabado intermedio. Con respecto a un acabado de acceso, el Trend, este acabado Titanium añade estas llantas de 16 pulgadas, tenemos también los cristales traseros tintados, que vienen muy bien en caso de que vayáis a llevar niños, y tenemos también los sensores de aparcamiento delanteros. Todo esto añade el acabado Titanium. Independientemente del acabado, este coche viene con faros halógenos. Lo único que podemos hacer por 150 euros es añadir este extra, que son las luces diurnas LED, como tiene esta unidad que lleva ese extra. Este color de carrocería se llama rojo Fantastic y cuesta 400 euros. Un detalle de diseño que me gusta bastante es que, si os fijáis, los pilares, el A, el B y el C y el D, no están pintados en el color de la carrocería para simular que tenemos un techo flotante. Techo que está pintado, ese sí, en el mismo color de la carrocería. Y en la parte trasera tenemos un portón completamente plano y de apertura vertical que, como os podéis imaginar, deja una boca de carga impresionante, como luego veremos cuando veamos el maletero de esta Courier. Cuando te montabas en el interior de este tipo de coches hace simplemente 10 o 15 años, te encontrabas con coches muy básicos. Esto ha cambiado radicalmente a día de hoy. Fijaos que tenemos un puesto de conducción que prácticamente es idéntico al que nos podríamos encontrar en una berlina o en un SUV. Bueno, la calidad y ajuste de materiales. Evidentemente todos los plásticos que utiliza este coche son plásticos duros, aunque Ford ha tenido, bueno, un detalle bastante importante a mi juicio, y es que aunque todos los plásticos son duros, pero tenemos diferente textura con respecto al material que tenemos aquí en la parte superior del salpicadero y a este otro plástico que tenemos aquí. Fijaos que la textura es diferente y aquí también tenemos otra textura diferente. Esto hace que el interior por lo menos no sea tan soso, entre comillas, como si tuviéramos todos los plásticos de la misma textura. Un detalle de equipamiento muy interesante y que tenéis que tener en cuenta es que con este acabado Titanium se incluye el volante y la palanca de cambios forrada en piel
Esto no sería así con un acabado Trend, en el que tendríais que seleccionar un paquete opcional de equipamiento, y también tenemos con este acabado Titanium la carga inalámbrica para el teléfono móvil. Otro detalle muy interesante: independientemente del acabado, tenemos de serie este cuadro de instrumentos completamente digital y esta pantalla táctil de 8 pulgadas. Pero es que os digo más, con la Transit Courier, es decir, la versión comercial de esta Tourneo Courier, también tenemos este cuadro de instrumentos y esta pantalla digitales. Detalles que me han llamado la atención de esta pantalla digital. Bueno, para empezar, tenemos el sistema operativo Sync 4, es decir, el último sistema operativo de Ford. Y esto es muy interesante porque esta pantalla tiene compatibilidad de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Con el Sync 3, es decir, el sistema operativo anterior de Ford, la compatibilidad era mediante cable. Ahora, bueno, pues es mucho más sencillo conectar nuestro teléfono móvil. Tenemos navegador de serie, aunque no tengamos el teléfono conectado al coche, y quiero llamaros la atención sobre un aspecto que me ha gustado mucho de este coche, y es que tenemos muchos asistentes de ayuda a la conducción. Ya sabéis que algunos son obligatorios y de serie por la Unión Europea, pero otros no. Por ejemplo, tenemos control de crucero adaptativo, tenemos asistente de limitador de velocidad, tenemos sistema de mantenimiento de carril, tenemos también el asistente de precolisión, este es obligatorio por la Unión Europea, tenemos también el Bliss, que si no sabéis lo que es el Bliss, nos vamos aquí a la información, y es el sensor de ángulo muerto. Tenéis aquí el sensor de ángulo muerto en el espejo retrovisor. Tenemos también, por ejemplo, alerta de tráfico cruzado. Esto es algo que a mí personalmente me encanta y me gusta mucho que los coches lo lleven. ¿Qué es esta alerta de tráfico cruzado? Bueno, pues ya sabéis, cuando estamos dando marcha atrás con el coche, nos alerta e incluso es capaz de frenar el coche si se nos está cruzando un coche por detrás y nosotros no lo vemos por el ángulo muerto. Este es uno de los asistentes a la conducción que más me gusta que tenga un coche. Debajo de la pantalla tenemos una botonera física en la que tenemos algunos accesos directos a diferentes menús, como por ejemplo con este botón que accedemos de forma directa al menú de la climatización. El resto de funciones las tenemos que utilizar de forma táctil en la pantalla, pero tenemos aquí este botón de acceso directo, y también tenemos, por ejemplo, este botón con el que accedemos directamente a desactivar el Start Stop o a desactivar el control de tracción. Un interior que, como os digo, es ergonómico, es confortable, evidentemente es un interior sencillo en cuanto a calidad de materiales, pero como os digo, está mucho más cerca de una berlina de lo que estaría este tipo de coches hace 10 o 15 años. Como ya os he comentado al principio del vídeo, este coche solo está disponible hasta finales de año, que llegue la versión 100% eléctrica con este motor 1.0 EcoBoost. Un motor que ya hemos probado en numerosas ocasiones en el canal y que, como siempre os digo, me parece uno de los mejores motores tricilíndricos del mercado por la suavidad de funcionamiento que tiene. Por ejemplo, me vienen ahora mismo a la cabeza el motor tricilíndrico de Volvo, que no tiene ni de lejos la suavidad de funcionamiento que tiene este motor EcoBoost. Pero bueno, ya sabéis que Ford fue una de las pioneras en el lanzamiento de motores tricilíndricos al mercado. En concreto, este motor es de 998 centímetros cúbicos, está construido el bloque en hierro, la culata en aluminio y cuenta con inyección directa turbo e intercooler, gracias a los que desarrolla 125 caballos a 6.000 revoluciones y 200 Nm de par. Las prestaciones de este coche: tenemos un 0 a 100 en 13 segundos y una velocidad máxima de 175 km/h. El precio de esta Tourneo Courier parte, según el configurador web de Ford, de los 26.900 euros con acabado Trend. Si nos vamos a este acabado Titanium, el precio asciende a los 28.400 euros. Según nos comentan en Arcomóvil, este coche, con los descuentos aplicables que tiene un precio de partida con este acabado Titanium de 24.600 euros. Un precio muy competitivo porque, por ejemplo, uno de sus principales rivales, la Renault Kangoo, parte de los 26.500 euros. Y os quiero comentar también el precio de la Transit Courier, que es la versión comercial de esta Tourneo Courier. El precio de esa Transit Courier parte de los 19.000 euros masiva, pero todavía me parece más interesante que el precio de leasing de esa Transit Courier. Ya sabéis que los vehículos comerciales en la inmensa mayoría de ocasiones se compran mediante leasing o renting. Bueno, pues el precio de leasing de esa Transit Courier es de 8 euros al día, o lo que viene a ser lo mismo, unos 240 euros al mes. Un precio muy competitivo, sobre todo para las empresas. Vamos a echar ahora un vistazo a las plazas traseras de esta Tourneo Courier, que como característica principal y esencial es esta puerta lateral corredera que, bueno, nos deja un espacio para acceder a estas plazas impresionante. Una vez que estamos aquí dentro, el espacio para estas plazas está limitado por la misma plataforma que tenemos en el Puma, con lo cual estas plazas traseras son utilizables por 2 personas adultas. Para 3 personas adultas sería un poco más incómodo porque la plaza central es más estrecha. Y lo que sí que os tengo que decir es que en espacio para la cabeza, bueno, pues aquí
podría ir perfectamente sentado Pau Gasol, porque fijaos todo el espacio que me sobra para la cabeza. Y con respecto al equipamiento, en estas plazas traseras tenemos doble salida de USB, no tenemos salidas de aire. Y otro detalle muy interesante, voy a cerrar la puerta para que veáis que con este acabado Titanium y también con el acabado Active tenemos elevalunas eléctricos en estas plazas traseras. Os lo digo porque con el acabado Trend no tendríamos los elevalunas eléctricos. El maletero de esta Tourneo, como ya os he dicho antes, es prácticamente insuperable para un coche de tan solo 4,3 metros de longitud, y además con este portón de apertura vertical, fijaos el espacio de carga impresionante que tenemos. Ojo, los 570 litros de capacidad son hasta la bandeja, pero es que si quitamos la bandeja, fijaos qué objetos tan altos vamos a poder cargar. Vamos a poder, por ejemplo, ir al IKEA y comprar muebles y cargarlos aquí sin ningún tipo de esfuerzo. Y otro detalle, tenemos unas formas muy cúbicas, con lo cual es muy sencillo, como os digo, cargar objetos, y además tenemos también un maletero muy aprovechable porque tenemos, fijaos, compartimentos para guardar objetos y sin que se vayan moviendo. Y por último, toma de 12 voltios y luz. En este tipo de aspectos Ford no ha ahorrado en equipamiento para el maletero. Bueno amigos, vamos ya con la prueba de conducción. Normalmente todas las furgonetas tienen un tacto de conducción parecido, muy similar. Normalmente tienen una suspensión muy blanda, tienen también una dirección muy desmultiplicada y también tienen normalmente una caja de cambios que no es muy precisa. Bueno, pues ese tacto de conducción no lo vais a encontrar aquí en esta Tourneo Courier, que tiene un tacto de conducción mucho más parecido, evidentemente, al SUV del que deriva, al Puma. Evidentemente este coche está convenientemente puesto a punto, sobre todo tenemos un reglaje diferente de la suspensión con respecto a un Ford Puma, para que esta Tourneo Courier pueda soportar los 500 kilos de carga que podemos llevar en esta Tourneo Courier. Este coche pesa 1500 kilos y la masa máxima autorizada de esta Tourneo son 2000 kilos. Esos 500 kilos os pueden parecer que no son muchos para una furgoneta, pero esto tiene un aspecto muy positivo, el que este coche no sea capaz de cargar más kilos. Y es que en Ford no han tenido que utilizar una suspensión excesivamente blanda para que el coche pueda cargar más kilos, y esto hace que el comportamiento dinámico de la Tourneo Courier sea muy bueno. Por ejemplo, cuando frenamos fuerte, el coche no cabecea absolutamente nada. Cuando pasamos también rápido por una curva, el coche enseguida se apoya, no balancea en exceso. Es decir, tenemos uno de los mejores comportamientos dinámicos que jamás he probado en una furgoneta. Y un último detalle en cuanto a la conducción de este coche. Con 17 centímetros de altura libre al suelo, que es la misma que nos podríamos encontrar en un SUV de este segmento, bueno, si queréis utilizar este coche para salir fuera del asfalto por caminos que no estén excesivamente bien, que no estén asfaltados, pero que tampoco tengan unos baches enormes, os va a servir perfectamente. No vais a tener ni más ni menos capacidad off-road, como os digo, que cualquier SUV de este segmento. Y además, como tenemos la parte baja de la carrocería sin pintar, en color plástico, bueno, pues no vais a tener que sufrir tanto a la hora de rozar o no rozar el coche, porque como os digo, la parte de abajo de la carrocería viene sin pintar. Este motor 1.0 EcoBoost, como ya os he dicho antes, para mí es uno de los mejores motores tricilíndricos del mercado, sobre todo por la suavidad de funcionamiento. Fijaos, vamos a reducir una marcha, pisamos a fondo y el motor es muy suave, muy lineal a la hora de ofrecernos toda la potencia. Si no fuera por el sonido, que sí que es el sonido típico de un motor tricilíndrico, pero por lo demás no notamos que estamos conduciendo un motor tricilíndrico. Las vibraciones son las mismas que nos transmitiría un motor de 4 cilindros. Como en todos los motores tricilíndricos, la potencia la tenemos que buscar en la parte alta del cuentarevoluciones. En la parte baja del cuentarevoluciones son motores, como siempre, más perezosos, porque tenemos un poco menos de par que en un motor de 4 cilindros, pero bueno, cuando buscamos la parte alta del cuentarevoluciones encontramos esos 125 caballos, como ahora vais a ver en la prueba de aceleración. Con respecto al consumo, el consumo medio homologado de este motor es 6,7 litros. Evidentemente, con respecto a un Ford Puma, con este mismo motor tenemos un consumo medio homologado superior, porque la superficie frontal de este coche
es superior y por lo tanto aerodinámicamente este coche, como todas las furgonetas, está muy penalizado, por eso el consumo es superior. ¿El consumo que le estamos obteniendo en esta prueba? Bueno, depende sobre todo de si circulamos mucho por ciudad o por carretera con control de crucero. Por carretera con control de crucero vais a poder estar perfectamente por debajo de 7 litros. Ahora, también el coche penaliza bastante cuando estamos conduciendo por ciudad. Un consumo medio real estaría en el entorno de los 7,8, 7,9 litros. Ese es el consumo medio que le estamos obteniendo en esta prueba. Vamos a ver la prueba de aceleración. Vamos a ver si conseguimos igualar esos 13 segundos que declara Ford. Bueno, en este caso, como no tenemos modos de conducción, lo único que tenemos que hacer es intentar ser finos a la hora de desembragar y que no perdamos mucha tracción con el eje delantero. Así que nada, vamos allá. A salida, como los motores tricilíndricos, empieza siendo suave, pero luego cuando estiramos a las 6000 revoluciones el motor empieza a empujar. Tenemos un 0 a 100 en 12,66 segundos. Bueno, casi medio segundo más rápido de lo que declara Ford. Esta caja de cambios manual de 6 relaciones tiene el típico tacto de Ford, es decir, tenemos unos recorridos muy cortos y precisos. Como os digo, típico de las cajas de cambio manuales de Ford. Me ha llamado la atención un aspecto, y es que tenemos una relación de cambio muy larga. Por ejemplo, esos 175 km por hora de velocidad máxima que tiene este coche, aunque no lo he probado, pero os garantizo que en cuarta lo podríamos alcanzar. Es decir, la quinta y la sexta son marchas muy largas, es decir, tenemos una relación de cambio claramente enfocada a reducir los consumos. Esto evidentemente penaliza la aceleración. Y otro detalle, al tener también una relación de cambio tan larga, cuando llevemos la furgoneta cargada con la familia, con esos 500 kilos que puede cargar, evidentemente si nos aproximamos a una pendiente vamos a tener que reducir una o dos marchas, porque al tener esa relación de cambio tan larga, el coche si no se va a resentir en cuanto a sus prestaciones y nos va a costar más trabajo mantener una velocidad que tengamos ya prefijada, por ejemplo, si estamos circulando por autovía. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar de esta nueva Tourneo Courier, una furgoneta que a mí sinceramente me ha convencido, y sobre todo por la puesta a punto de esta furgoneta. Como os vengo diciendo a lo largo de toda la prueba de conducción, tenemos una suspensión que a mí personalmente me ha gustado bastante, porque al no tener que utilizar una suspensión tan blanda como en otras furgonetas en las que se pueda cargar más peso, por ejemplo, el eje trasero no nos va rebotando constantemente. Como os digo, no vais a notar mucho la diferencia entre conducir un compacto o una berlina y conducir esta Tourneo Courier, algo que no suele ser habitual cuando conducimos una furgoneta en la que normalmente la dinámica de conducción está muy lejos, muy alejada de lo que podríamos encontrarnos en un turismo. Aquí no, aquí vais a encontrar un coche que es prácticamente idéntico a un turismo a la hora de conducirlo. Así que nada, un coche que a mí personalmente me ha gustado mucho. Dejadme en los comentarios qué os parece a vosotros esta Tourneo Courier y os leo. Nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.